Buenas noches. Les voy a hablar sobre la crisis económica en Grecia. Nuestro docente Salazar Tamayo Jorge Hernán. Los integrantes son de la Mata Calderón Xiomara, la Oscar Reño Ernesto, Len Osorio Renzo y Ramos Rojas Kevin, quienes hablan. Inicialmente tendríamos que preguntarnos por qué abordamos este tema. Nosotros consideramos que es una necesidad de todo individuo no solo conocer su entorno económico, sino conocer el de distintas partes del mundo para poder contrastarlo con el suyo. Además, nuestra introducción mostrará cómo es que la República Helénica muestra un estado económico en deterioro por la sobreexposición a las deudas que no han podido ser solventadas a la actualidad, lo que ha generado un impacto negativo ante las medidas de rescate que se están empleando, que mantienen a una población disgustada por los recortes necesarios en presupuestos, un aumento tributario y medidas de austeridad propuestas por el Estado. Actualmente su coyuntura económica muestra que ha tenido la peor crisis económica de toda su historia, ya que en los últimos 5 años el PIB o PBI griego ha disminuido un 25% y se han destruido 1 de cada 5 empleos, lo que equivale a casi la pérdida de 1 millón de empleos. En junio de 2015, Grecia entró en el fenómeno conocido como el corralito para evitar la salida masiva de depósitos bancarios del país. ¿Cuál es la causa de la crisis económica en Grecia? Tiene una deuda aproximada de 320.000 millones de euros que el país simplemente no está en condiciones de pagar. Es decir, que ha estado gastando más dinero del que ha producido y financiando este gasto a través de préstamos, sumado a problemas de corrupción, evasión fiscal y falsificación de datos económicos que provocan un déficit superior al 3% del PIB o PBI contemplado en las reglas de la moneda común. Actualmente, el escenario más temido al inicio de la crisis, una cesación de pagos, empezó a hacerse realidad cuando Grecia no ha hecho efectivo 1.500 millones de euros adeudados al FMI, así que se convierte en el primer país desarrollado en entrar en mora con el FMI. Su impago ha sido el más grande de la historia del organismo multilateral, aunque técnicamente todavía no ha sido declarada un default. Acá podemos mostrar una gráfica que muestra cómo es que se está dividiendo la deuda griega de 323.000 millones de euros. Es un 60% a la eurozona, un 10% al FMI. El Fondo de Préstamos a Grecia tiene un 52.900 millones. Hay bancos extranjeros que les pertenece un 1%, Banco Central de Grecia un 1%, otros préstamos 3% de la deuda y bancos griegos 3% de la deuda y otros bonos 15%. Es decir, este cuadro nos muestra cómo está dividida toda la deuda de Grecia. ¿Qué medidas se están tomando? Se pusieron a disposición actualmente del gobierno griego 110.000 millones de euros, unos 120.000 millones de dólares americanos aproximadamente, que honrará sus compromisos con sus acreedores, en ese momento en su mayoría los bancos privados de la región, que a lo largo se ha hecho notar que no es suficiente para solventar dichos problemas, por lo que se elevó la cifra a 240.000 millones de euros. Por ello se propusieron medidas de austeridad que han incluido drásticos recortes del gasto público, mayores impuestos y reformas al sistema de pensiones y el mercado laboral. Pero, ¿cuál ha sido el impacto de las medidas? Efectivamente, los préstamos coordinados por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han ayudado a reducir el impacto de la crisis griega sobre la moneda común. Pero economistas de talla de Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ganadores del Premio Nobel en 2008 y 2001 respectivamente, consideran que las medidas no han hecho nada por mejorar la situación o las perspectivas de Grecia. Es decir, nuestras conclusiones muestran que Grecia pasa por una etapa muy complicada debido a un inadecuado desempeño de su Estado, el cual afectó directamente a su relación con la Unión Europea y los países con los que llevaba acuerdos y tratados, llevando hacia Grecia a un estado de crisis en el que se encuentra actualmente, tanto económico como social. Grecia también se ha visto afectada enormemente por los grandes índices de suicidios y con las altas tasas de desempleo con las que cuenta actualmente, al cabo de los altos endeudamientos estatales, gastos públicos y su dudosa capacidad de pago de deudas. Como consiguiente, también el impacto que tuvo la convocatoria de referéndum, que consiguientemente fue aceptada por el Parlamento griego, pero con un cierto rechazo a la vez
por los electores, es decir, un país polarizado por sus decisiones. Cabe recalcar que los individuos pasan a ser representativos a razón de que muchas personas pueden volverse pobres de un día a otro y que las tasas cada vez crecen más en cuanto a desempleos. En conclusión, las medidas para financiarse y solventar deudas con montos externos están siendo empleadas produciendo efectos secundarios como la reducción de gastos públicos, el aumento de impuestos y medidas de austeridad que ha hecho que la población se encuentre disgustada hasta el punto de partida de que muchas personas, como ya se ha ido mencionando, pasen a la pobreza de un día a otro. Además, las medidas que se han tomado han podido establecer un equilibrio en la moneda común, que es el euro, pero no han podido solucionar incluso los grandes efectos de la crisis. Además, que preocupantemente los números reflejan que cada día más la economía desciende y no está mostrando progreso. Les agradecemos su atención y con esto finalizaríamos el video.